Hoy vamos a avanzar funciones multivariables. Bien, vamos a ir haciendo siempre una comparación de lo que hemos visto en cálculo 1. Acá vamos poniendo lo que se veía en cálculo 1, donde se hace el estudio de una función de una sola variable independiente. Decíamos sea y una función f de x, donde x es la variable independiente. Y de acuerdo a los valores que tome x, adopta valores y. Entonces y se denomina la variable dependiente. Bien, en este sector vamos a ir haciendo un repaso de lo que se ve en 1101, en cálculo 1. ¿Qué sucede en nuestra materia? Vamos a tomar una función, sea, llamaremos z, una función de x1, x2 o y para hacer la relación. Y así sucesivamente hasta x sub n. En nuestro caso, x1, x2 hasta x sub n son las variables independientes. Y de acuerdo a los valores que tomen estas variables, adopta un valor y. Entonces y es la variable dependiente. En esta parte de la materia, lo que vimos en cálculo 1, donde teníamos una sola variable independiente, ahora tenemos n variables independientes. En realidad, en cálculo 2 es una generalización de lo que se hace en cálculo 1. Esta parte, como es una generalización de lo que se ve en detalle en cálculo 1, vamos a pasar un poquito rápido, que es la antesala a derivadas parciales. Otro concepto que nos interesa ver: dominio de una función, bueno, en nuestro caso, función multivariable. En la materia vamos a trabajar simplemente en el campo de los reales. Entonces, todo nuestro estudio se va a concentrar en el dominio real. Bien, ¿qué entendemos por el dominio de una función? Es la región donde la función está definida. Bien, para este capítulo de la materia vamos a usar el libro Cálculo Superior de Shaw. Porque este libro tiene todos los casos del análisis, y vamos a complementar con el Demidovich y otros textos que les voy a indicar oportunamente. Hagamos un ejemplo. Bueno, es la región donde la función está definida en el campo de los reales.
A ver, haremos uno de los ejemplos del libro. Determinar el dominio de la función dice una función de x, y, z, tres variables independientes, definida como la raíz cuadrada de x más y más z menos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1. Bien, tenemos que analizar la función. El argumento dentro de la raíz cuadrada es todo esto. ¿Para qué valores existe una raíz cuadrada definida en el campo de los reales? Para valores desde 0 o positivos. Si tuviéramos una raíz cuadrada de un número negativo, estamos en el campo de los complejos. Y como el estudio vamos a hacer simplemente en el campo de los reales, esa es la primera limitación. Entonces, debemos decir, este argumento x más y más z menos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 debe ser necesariamente mayor o igual a 0. Les repito, para valores desde 0 o mayores a 0 positivos existe la raíz cuadrada en el campo de los reales. Si este argumento fuera negativo, la raíz cuadrada de un número negativo, entramos al campo de los complejos. Entonces, ese es el punto de partida. Ahora, para que esto suceda, existen dos posibilidades. La primera, que el numerador x más y más z menos 1 puede ser 0. 0 dividido entre algo es 0 y estaríamos en el límite, ¿no? Entonces, debe ser mayor o igual a 0. Y además, el denominador x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 debe ser estrictamente mayor a 0. Hagamos el análisis. Si el numerador fuera 0, dividido entre una cantidad positiva, nos da 0. Si el numerador es una cantidad positiva y el denominador es una cantidad positiva, también estamos en un valor mayor que 0. Entonces, bajo esas condiciones, el argumento siempre va a ser mayor o igual a 0. La segunda, bueno, este es un dominio 1. Un dominio 1. ¿Será la única posibilidad para que esto se cumpla? Pues no. También existe la siguiente posibilidad, que el numerador x más y más z menos 1 sea menor o igual a 0, una cantidad negativa. Puede ser 0 o puede ser una cantidad negativa. Si este fuera el caso, para que el argumento sea mayor o igual a 0, el denominador también debe ser una cantidad negativa. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 menor a 0. Ahora, una cantidad negativa entre una negativa nos da positivo. Entonces, esto nos representa un dominio 2. Para estos dos casos, la función va a estar definida. Existe un dominio de definición. Entonces, el dominio del ejemplo que hemos escogido es el dominio 1 unión el dominio 2. Bien,
¿Cuál sería la región? Esto nos representa una esfera y esto un plano, ¿no? Entonces la intersección de la esfera con el plano es el dominio de la función, lo que está por encima de la esfera y por encima del plano y lo que está por adentro de la esfera y abajo del plano. Si queremos hacer en forma gráfica. Bien, eso en cuanto al dominio de una función. Bien, un segundo aspecto que nos interesa recordar de cálculo 1 y lo vamos a generalizar en la materia de cálculo 2. El límite de una función. Recordemos en cálculo 1 cómo definíamos el límite de una función y algunos conceptos que son importantes tenerlos en cuenta. En cálculo 1 decíamos el límite de una función f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L si en valor absoluto la función f de x menos el valor del límite es menor a una cantidad epsilon cuando se tiene un entorno reducido x menos x sub 0 es obviamente mayor a 0 y menor a un delta. Y ese delta es función de epsilon. Esa era la definición del límite que se veía en cálculo 1. Analizaremos un poquito. X sub 0 se denomina el punto de acumulación y esta parte se conoce como un entorno reducido. ¿A qué se refiere esto? Bueno, empecemos del entorno reducido, a la interpretación de qué es un entorno reducido. En valor absoluto esa cantidad siempre va a ser mayor a 0 y bueno, menor a una cantidad delta. El entorno reducido, entonces, lo vamos a tomar. X menos x sub 0, bueno, es en un valor absoluto, es menor a delta. De acá tenemos los valores de x menores, sumando miembro a miembro en la desigualdad x sub 0, entonces menores a delta más x sub 0. Y bueno, como es un valor absoluto, si conmutamos, a ver, hagamos este análisis. 5 menos 3 es 2. Si conmutamos esta resta, 3 menos 5 en valor absoluto también va a ser 2, ¿no? Entonces, en valor absoluto voy a conmutar el orden. X sub 0 menos x menor a delta. Bueno, si sumamos miembro a miembro x, vamos a tener x sub 0 menor a delta más x. Y despejando x. X será igual a x sub 0 menos delta menor a x, ¿no es cierto? Entonces, de acá sacamos la siguiente conclusión. Los valores de x, que por un lado son menores a x sub 0 más delta, y por otro lado, los valores de x que son mayores a x sub 0 menos delta. Si nos fijamos, esto es un intervalo.
representando la recta de los reales, si acá tenemos el punto x sub 0, para todos los x que son menores a x sub 0 más delta, es un intervalo abierto. Entonces acá, si esta distancia es delta, entonces acá tendremos x sub 0 más delta. Y por otro lado, para todos los x que son mayores a x sub 0 menos delta, es un intervalo abierto. Esta distancia será delta. Y ese punto se constituye en x sub 0 menos delta. Entonces, lo que tenemos acá es un intervalo. Todos los x que se encuentran en esta región. Pero ¿por qué recibe el nombre de entorno reducido? Porque el punto de análisis x sub 0 está fuera del intervalo. Entonces lo sacamos el punto x sub 0 y eso es lo que se conoce como un entorno reducido. Para todos los x que son mayores a x sub 0 menos delta y los x que son menores a x sub 0 más delta. Bien, ahora, si representamos la función en el plano x, y, bueno, esta puede ser nuestra función, y igual a f de x. El punto x sub 0 se encontrará por acá. Y definimos el entorno reducido. X sub 0 más delta, x sub 0 menos delta. Toda esta región excepto el punto x sub 0. Ese intervalo lo voy a trasladar a la altura de mi gráfica. Entonces hacemos ese traslado. El entorno reducido lo estamos trasladando acá. El punto x sub 0 está excluido del entorno. Entonces, ese sería el punto x sub 0. Bien, es una recta representada por un intervalo abierto. Ahora, si vamos acortando esta recta, ya se vuelve en un intervalo cerrado. Vamos acortando esto. ¿Qué representa eso? Cuando la función en el punto x sub 0 menos el valor del límite es menor a una cantidad epsilon, esa cantidad siempre va a ser mayor que 0. Infinitamente pequeña, pero mayor que 0, porque es un intervalo, está dentro de un valor absoluto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Si vamos cesando, por este lado estamos tendiendo ¿a dónde? Estamos tendiendo al punto x sub 0. Y por este lado estamos tendiendo también al punto x sub 0. Entonces, el punto x sub 0 por esta causa recibe el punto, o se llama punto de acumulación. Punto de acumulación. Y ahí surge precisamente un primer teorema. El teorema
nos dice el límite de una función f de x cuando x tiende a x sub 0 por izquierda es igual al límite de la función f de x cuando x tiende a x sub 0 por derecha. Y ahí podemos afirmar que la función tiene límite en ese punto de acumulación. Es un primer teorema que se ve en cálculo 1 y su interpretación es esta, ¿no? Si la tendencia es por izquierda o la tendencia es por derecha, siempre estamos yendo al punto de acumulación. Bien, ahora, esta definición del límite la vamos a generalizar en cálculo 2 con funciones multivariables. Para eso tomaremos una función de dos variables. Esos límites que vamos a ver se llaman límites reiterados. Y luego vamos a justificar por qué reciben ese nombre. Diremos, el límite de una función de dos variables, x y y. Eso se puede obviamente generalizar. Cuando x tiende a x sub 0 y y tiende a y sub 0. Entonces el punto de acumulación es un par ordenado, x0 y y0, ¿no? Es igual a L si en valor absoluto la función de x y y menos el valor del límite es menor a una cantidad epsilon cuando ahora tenemos dos entornos reducidos. Cuando x menos x sub 0 es mayor que 0 y menor que delta y menos y sub 0 es mayor que 0 y menor que delta. Bien, esa sería entonces la interpretación y delta es función de epsilon. Bueno, esos límites reciben el nombre de límites reiterados por la siguiente razón. Y ahí viene el proceso de generalización. Tenemos, diremos, forma de resolver. El límite de una función f de x y cuando x tiende a x sub 0 y tiende a y sub 0 puede ser resuelto de dos maneras. La primera manera, el límite cuando x tiende a x sub 0 de el límite de la función f de x y cuando y tiende a y sub 0. ¿Qué sucede en este caso? Nos concentraremos en el corchete de adentro. La tendencia es y es lo que vamos acortando. Entonces, todo lo que no es y lo vamos a considerar como constante. En este caso, podemos decir, dentro de este corchete, x consideramos como constante. Como constante. En verdad no es constante, ¿no? Pero para resolver como si fuera el límite de una sola variable independiente y entramos al cálculo de cálculo 1, al caso de cálculo 1. O también puede ser resuelto de la siguiente manera. El límite cuando y tiende a y0 de el límite
de la función f de x y cuando x tiende a x sub 0. Bueno, fijémonos dentro del corchete. La variable es x. Todo lo que no sea x dentro de ese corchete vamos a considerar como constante. Entonces acá en ese corchete y como constante. Bueno, y resolvemos como si fuera límite de una función de una sola variable. Haremos un ejemplo del libro. A ver, tomaremos este caso. Es el ejercicio 55. Resolver el límite cuando x tiende a 2, y tiende a 1 de la función x por y menos 3x más 4. Bien, hagamos el primer caso. Límite cuando x tiende a 2 de el límite cuando y tiende a 1 de la función x por y menos 3x más 4. Bien, lo primero que hacemos para resolver límites es reemplazar la tendencia y ver si no es una indeterminación. Las indeterminaciones son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, etc. ¿No ve? Entonces, límite cuando x tiende a 2. Todo lo que no sea y en esa función es variable, es considerada como constante. Entonces reemplazamos la tendencia de y. Si y tiende a 1, aquí sería 1 por x, nos queda x menos 3x más 4. Y lo que tenemos acá no es indeterminación. Pero ahora lo que hemos generado es una función que dependa solo de x. Y estamos en el caso de cálculo 1. Reemplacemos la tendencia cuando x tiende a 2 para ver si no es indeterminación. Si fuera indeterminación, hacemos el proceso que corresponde, generalmente es un proceso algébrico, para anular la indeterminación. Entonces reemplacemos. Si x tiende a 2, 2 menos 3 por 2 sería 6 más 4. El resultado 0. 0 no es indeterminación, entonces el resultado del límite de esta función es 0. Resolvamos por el otro lado. El límite cuando y tiende a 1 de el límite cuando x tiende a 2 de la función x por y menos 3x más 4. Bien, dentro del corchete la variable es x. Todo lo que no sea x es considerado como constante en ese corchete. Entonces, el límite cuando y tiende a 1 de... Bueno, reemplazamos la tendencia. Si x tiende a 2 sería 2 veces y. X tiende a 2, entonces 2 por 3, 6, menos 6 más 4. Esto que tenemos acá no es indeterminación, entonces ahora resolvemos el límite de esa función que solo depende de la variable y, como en cálculo 1. Ya, si y tiende a 1, sería 2 por 1, menos 6 más 4. El resultado sigue siendo 0, con lo que hemos demostrado que el límite de esa función había sido 0. Bueno, aunque el ejercicio no nos pide,
pero ya que hemos resuelto por los dos lados y el límite de esa función es 0, tal vez lo interesante en estos ejercicios es verificar si esa función tiene límite. Ampliaremos una segunda parte entonces del ejercicio. Ya sabemos que el límite es 0, ¿no? Verificar que esa función tiene límite. Ahora, no nos piden resolver, sino verificar que tiene límite. ¿Cómo vamos a verificar? Viendo si la definición del límite se cumple o no. Hagamos por ese lado. Entonces, verificar si la función tiene límite. Les reitero, si esa función cumple con la definición, podemos asegurar que la función tiene límite. Entonces, vámonos al primer entorno reducido de la función. Cuando x menos el punto de acumulación, en este caso 2, es mayor a 0 y menor a delta. Entonces, x menos 2 en valor absoluto es mayor a 0, obviamente, y menor que delta. Y de ahí sacamos el entorno reducido. Primer caso, x menos 2 menor a delta. Entonces, x va a ser a delta más 2. Por otro lado, como está en un intervalo, en un valor absoluto, voy a conmutar 2 menos x menor también a delta. X menor, ¿no? X menor a delta más 2. De acá vamos a despejar x. X pasa al otro lado, o sumando miembro a miembro, que sería lo correcto. Sumando miembro a miembro x, vamos a tener 2 menor a x más delta. Y restando miembro a miembro delta, vamos a tener x mayor a 2 menos delta. Bueno, de todo esto sacamos la conclusión. Los valores de x que son por un lado mayores a 2 menos delta y menores a 2 más delta. Esto lo vamos a guardar. Es el primer entorno.